Buenas tardes, chicos. Aquí estamos para una nueva clase. Como siempre, vamos a empezar la clase. Yo les dejo un problemita y ustedes lo piensan y ven y si quieren lo comparten en el foro y comparten sus opiniones con sus otros compañeros. Eh, en el mes de enero de cierto año hubo exactamente 4 lunes y 4 viernes. ¿Qué día de la semana fue el 17 de enero? Bueno, lo dejo para que lo discutan ustedes en el aula virtual entre compañeros. Vamos a comenzar en esta clase la unidad 2. La unidad 2 es una unidad que con contenidos que no son contenidos mínimos de la materia, pero que nosotros lo hemos agregado porque es necesario que ustedes tengan esos conocimientos para aplicarlo en las unidades siguientes de la materia. Vamos a hacer eh, un breve recorrido por la lógica para algoritmos, solo lo que nosotros necesitamos, porque después ustedes en la materia matemática lógica y matemática discreta los van a poder ampliar a estos contenidos. Bien, comenzamos la unidad 2 con la definición de proposiciones lógicas. Vamos a hablar de la lógica proposicional y sus operaciones. Bien, ¿qué es una proposición? Una proposición es una expresión a la cual nosotros podemos asociarlo el concepto de valor verdadero o falso. O sea, afirmamos, ¿sí? Aseveramos algo y podemos decir que es verdadero o falso, pero no podemos decir que es ambos valores. Ejemplos. ¿Hace calor? Yo aquí esto es una oración interrogativa. ¿Hace calor? Entonces no puedo decir si es verdadero o falso. Y bueno, algunos me dirán sí, me contestan sí, otros me van a contestar no, pero a la oración en sí yo no puedo darle un valor de verdadero o falso. Entonces no es una proposición. Si yo asevero que hace calor, ¿sí? Puedo decir es verdadero o falso, porque pues, según medimos la temperatura y vemos si hace calor o no, y es verdadero o falso. Y eso es una proposición. Hoy es jueves. Aseguro que hoy es jueves. Pues esto puede ser verdadero o falso. En este caso, hoy es jueves, entonces es verdadero. ¿Sí? También es una proposición. Quisiera ir a la playa. Es una oración desiderativa, algo que yo estoy pensando, pero es muy subjetivo. Entonces no puedo decir si es verdadero o falso. Otros no pueden decir si es verdadero o falso. Entonces no es una proposición. Silencio es una oración imperativa, ¿sí? Estoy dando una orden. Tampoco tiene un valor de verdadero o falso. Entonces no es una proposición. Esto no es una oración, pero es una expresión aritmética, donde yo digo que la suma de 1 más 5 es igual a 6. Estoy afirmando eso y puedo decir si es verdadero o falso. En este caso, esto es verdadero, es una proposición. Si tuviera 1 más 5 igual a 7, su valor de verdad es falso. En cambio, en esta expresión, ¿sí? En aritmética, esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque no puedo saber si es verdadero o falso, porque depende de los valores que tenga y los valores que tenga x como incógnita, ¿no es cierto? Entonces no es una proposición. Las proposiciones se clasifican en proposiciones atómicas y moleculares. Las proposiciones atómicas son aquellas las que no se pueden dividir, o sea que son únicas, ya no se pueden dividir sin tener
sin perder el sentido. En este caso, una proposición es atómica cuando no puede ser descompuesta en otras proposiciones. Hace frío, es atómica, no puedo separarla en hace y en frío porque no tiene sentido. ¿Sí? Tengo fiebre, ¿sí? También lo mismo. Es una proposición atómica. Ahora, si yo la uno a estas dos, dice la unión de dos o más proposiciones forman una proposición molecular o compuesta. Y esa unión se realiza por conectores lógicos. Por ejemplo, yo digo, hace frío o tengo fiebre. Hace frío y tengo fiebre. Bien, ahora vamos a hablar sobre la simbolización de las proposiciones. En la lógica, para operar lógicamente, se utiliza la simbolización, ¿sí? Y las operaciones, se utilizan las operaciones lógicas. Y para facilitarlas, ¿sí? Lo que hacemos es a cada proposición atómica se le asigna una letra, ¿sí? Una letra minúscula, tradicionalmente a partir de la letra P. Esto no significa que ustedes no puedan usar otras letras, ¿sí? O que puedan usar mayúsculas. Van a encontrar por ahí, van a encontrar en el práctico que hay proposiciones que están simbolizadas con la letra A, con la letra B mayúscula, por ejemplo, ¿sí? Pero generalmente en la bibliografía, ¿sí? Van a encontrar que las proposiciones atómicas se simbolizan con minúscula y a partir de la letra P. Por ejemplo, una proposición atómica, estudio, expresión de problemas. La simbolizamos con la letra P. Otra, estudio álgebra. La simbolizamos con la letra Q. ¿Sí? Bien. Nosotros dijimos que las proposiciones atómicas se unían formando proposiciones moleculares usando lo que se denomina conectores lógicos, operadores lógicos o conectivos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el término operadores lógicos. En programación se utiliza operadores lógicos, ¿sí? Y son símbolos cuyo significado siempre es el mismo y se usan para unir o para modificar proposiciones. Ya vamos a ver por qué hablamos de modificar proposiciones. Estudio álgebra y expresión de problemas. Recién vimos que estudio álgebra y estudio expresión de problemas eran dos proposiciones atómicas y ahora la unimos con el conector lógico y para armar una proposición molecular, ¿sí? Bien, estudio álgebra o expresión de problemas, en esta armamos una proposición molecular usando las dos proposiciones atómicas unidas por el conector lógico O. No estudio expresión de problemas. Bien, aquí vemos que en este caso tenemos una sola proposición atómica, ¿sí? Y estamos usando el conector no, ¿sí? Y armamos una proposición molecular, pero fíjense, acá en este caso hablamos de modificar. ¿Por qué? Porque según el valor de verdad que tenga esta expresión atómica, esta proposición atómica, perdón, el no le va a modificar ese valor de verdad. Si es verdad que estudio expresión de problemas, el no lo convierte en falso. Y si es falso que estudio expresión de problemas, el no lo convierte en verdadero. Bien. Simbolización también de los conectores lógicos, ¿sí?
cada conector lógico y o no, que son los que vamos a utilizar nosotros. Existen más, pero nosotros vamos a ver en esta pequeña unidad estos tres conectivos lógicos, ¿sí? La I se simboliza de esta manera, la O como una B y el no con este símbolo. Van a encontrar también en la bibliografía, ¿sí? O en internet, van a encontrar este símbolo que se usa como no. Cualquiera de los dos es correcto, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo sepan reconocer. Bien. Simbolización de una proposición molecular. Bueno, como vimos recién, armábamos la proposición molecular uniendo dos proposiciones atómicas con un conectivo, usando un conectivo. Entonces, en este caso yo digo, estudio álgebra y expresión de problemas, estudio álgebra, P es estudio álgebra, Q es estudio expresión de problemas, y para armar esta proposición molecular simbolizada voy a hacer P y Q. Y esta es la simbolización de esta proposición molecular. La conjunción. La conjunción, ¿sí?, es una operación lógica que se hace a través del operador lógico y, ¿sí? Bien. Y une dos o más proposiciones usando la letra I. Estudio álgebra y María cursa análisis matemático. P, estudio álgebra, Q, María cursa análisis matemático. P y Q es la conjunción, la operación de conjunción entre P y Q. Bien, ¿qué valores de verdad tiene la conjunción? El resultado de la conjunción es verdadero solo cuando ambas proposiciones atómicas son verdaderas, ¿sí? Y es falsa en todos los otros casos. Solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, P y Q. La tabla de verdad la armamos de la siguiente manera. ¿Cómo la armamos? Para construir la tabla de verdad tenemos en cuenta todas las posibles combinaciones, ¿sí?, de los valores de verdad para las proposiciones P y Q. ¿Y cuáles son? Bien, todo depende de la cantidad de proposiciones que tenemos. En este caso son 2, tienen que ser 4, las posibles 4, ¿sí? Fíjense, ¿qué valores de verdad puede tomar la proposición P? ¿Qué valores de verdad puede tomar la preposición Q? Y luego recién los aplicamos la operación. P, en este caso puede ser que ambas sean verdaderas. B, verdadero y verdadero. Que una sea verdadera y la otra sea falsa. ¿Sí? Entonces vamos a decir verdadero, 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 falso, falso. Recuerden que la definición decía que la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas, ¿sí? Bien, en este caso tenemos la otra combinación posible, falso, verdadero, va a ser falso. Y que ambas sean falsas. Por lo tanto, la conjunción va a ser falsa también. Bien. En el caso de la conjunción existen sinónimos de I. O sea que cuando nosotros nos expresamos en el lenguaje coloquial, tenemos otras palabras que también significan la conjunción de esas oraciones. Por ejemplo, María va al gimnasio además de estudiar, es lo mismo que decir María va al gimnasio y María estudia, ¿sí? Esto lo tienen que tener en cuenta ustedes para cuando leen los enunciados de los problemas, ¿sí?
María va al gimnasio, también estudia, lo mismo. María va al gimnasio y estudia. Pedro come aunque no bebe, ¿sí? Aunque también es lo mismo que decir y. Pedro come y no bebe. Bien. Muy importante para tenerlo en cuenta cuando ustedes están tratando de entender un problema y no saber si se refiere a una I o una O. ¿Sí? Bien. El conector lógico, la operación disyunción. La disyunción es una operación lógica que también une dos o más proposiciones a través de la letra O. ¿Sí? Estudio álgebra o miro televisión. P, estudio álgebra. Q, miro televisión. P, O, Q, con el símbolo de disyunción. P, O, Q. Bien. La disyunción es verdadera en todos los casos, salvo que ambas, o sea, ambas proposiciones sean falsas, ¿sí? Solamente falso en ese caso. Bien, la tabla de verdad, volvemos otra vez. Una columna para P, una columna para Q y la columna para la operación. Decimos, si ambas son verdaderas, entonces la P o Q es verdadero. Si una es verdadera y la otra falsa, igual es verdadero, ¿sí? Si una es falsa y la otra verdadera, también es verdadero. Solo es falso cuando ambas son falsas, ¿sí? Bien, esta es la operación de disyunción. La negación. La operación de negación es una operación unaria, ¿sí? Que lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición al valor opuesto, ¿sí? Y es una operación unaria. ¿Por qué? Hasta ahora nosotros dijimos, bueno, P, voy a bailar el viernes. No voy a bailar el viernes es equivalente a no P, es no P. Y es una operación unaria porque se aplica a una sola proposición, ¿sí? Bien, o sea, a un solo resultado. Pues van a ver que se puede aplicar al resultado de una operación. Bien. Se utilizan también sinónimos de no en los enunciados. Entonces tenemos que contemplar algunos. En las siguientes expresiones, no es cierto que, no es el caso que, es falso que, no sucede que. Por ejemplo, P, voy a bailar el viernes. Es falso que voy a bailar el viernes. No es cierto que voy a bailar el viernes, ¿sí? No es el caso que, bueno, en este caso que voy a bailar el viernes. Es lo mismo que decir no voy a bailar el viernes, ¿sí? No P. Y aquí la tabla de verdad, como tenemos solo dos valores de verdad posible, por lo tanto dos filas, verdadero es falso y cuando P es falso, no P es verdadero. Bien. Aquí la doble negación equivale al valor positivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, o sea, es importante recordar cuando tenemos que formalizar la doble negación, en el lenguaje formal de la lógica, siempre nos referimos a un enunciado positivo, ¿sí? Fíjense, tenemos los valores de verdad de P, también es un área en este, ¿sí? Los valores es una operación unaria. Los valores de verdad de P, ¿sí? Verdadero, no P es falso y no P es verdadero. Cuando es falso P, no P es verdadero y no P es falso. Bien, observen que estos dos valores son equivalentes. Volvemos a tener los valores del inicio. Decir, no es cierto,
no es cierto que no haya vida en la luna. Esto es la doble negación de que hay vida en la luna. La frase lógicamente equivalente es hay vida en la luna. Fíjense, pues sí, no es cierto que no haya vida en la luna, ¿sí? Hay vida en la luna. Bien. Es como que nosotros por ahí usamos mal el tema de la doble negación, cuando decimos no hay nadie. Y que no hay nadie, nadie significa nada, la ausencia de personas. Y si decimos no hay nadie, cuando nos referimos a que el lugar está vacío o que no llegó nadie a la reunión, y decimos no vino nadie o no hay nadie, no es verdad, porque estamos expresándonos mal, porque en realidad estaríamos negando el nadie, entonces tendría que estar todos, ¿sí? Es una cuestión filosófica de cómo nos expresamos en nuestro lenguaje. Bien. Las tablas de verdad tienen su clasificación en tautología, contingencia y contradicción. Bien. Cuando nosotros resolvemos una tabla de verdad de una proposición molecular, ¿sí? Vamos a obtener un resultado final que va a ser una serie de valores verdaderos o falsos, ya sea todos falsos o todos verdaderos o algunos verdaderos y otros falsos. Cuando tenemos todos, el resultado final es valores de verdad, todos verdaderos, sin importar, independientemente de los valores que tenían las proposiciones atómicas dadas, eso se llama tautología, ¿sí? Observen, decimos, la proposición molecular es P o no P. Entonces vamos a tener valores de P y le aplicamos la negación y así tenemos los valores de P pueden ser verdadero o falso. Su negación es cuando es verdadero es falso y cuando es falso es verdadero, y cuando aplicamos la disyunción entre estos valores nos dan los dos verdaderos. Verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero. Esto es una tautología. Para una contradicción es cuando esos valores de verdad resultan todos falsos. Entonces vamos a tener lo mismo, la tabla de verdad, y esta es la proposición molecular que estamos ahora evaluando. P y no P, ¿sí? Estos son ejemplos, podemos tener proposiciones moleculares muchísimo más largas con combinación de operaciones, ¿sí? Ya que ustedes van a tener que resolver más adelante. Bien, los valores de verdad de P pueden ser verdaderos o falsos, su negación es lo contrario, de verdadero pasa a falso y de falso pasa a verdadero, y cuando hacemos verdadero y falso, tenemos un falso, cuando hacemos falso y verdadero, tenemos un falso, ¿sí? Recuerden ustedes que la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Esto es una contradicción. Bien. Ahora la contingencia. Contingencia se clasifica como contingencia aquella tabla de verdad que resultó en valores, algunos falsos y algunos verdaderos. Ojo que no necesariamente la misma cantidad de unos y de los otros. En este caso tenemos esta proposición molecular P o Q y no Q. Como tenemos dos proposiciones, vamos a tener 4 valores de verdad. Cuatro filas para hacer las combinaciones de los valores de verdad posibles. Bien, entonces vamos a poner primero los valores de verdad de las proposiciones atómicas, haciendo combinación verdadero, falso,
Y ahora para Q, por cada verdadero o falso vamos a poner un verdadero y por otro verdadero o falso vamos a poner un falso. Bien, ahora vamos a aplicar la negación sobre los valores de Q. Entonces decimos falso, si es verdadero es falso, si es falso es verdadero, si es falso es verdadero. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. Como tenemos un paréntesis, se resuelve primero la disyunción y no la conjunción, porque la jerarquía de los operadores lógicos es primero la negación, primero los paréntesis. Las operaciones que están dentro de paréntesis se realizan primero. Luego la negación, la conjunción y por último la disyunción, ¿sí? En este caso se va a resolver primero la disyunción porque está entre paréntesis, ¿sí? Entonces, nosotros ahora tenemos que para resolver esta operación lógica de disyunción tenemos que ver estos valores. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Falso o falso es falso. ¿Sí? Bien, ahora nosotros tenemos estos dos resultados parciales y vamos a obtener el resultado final usando estas dos columnas de valores para obtener la conjunción y ese resultado final. Decimos falso y verdadero es falso. Falso y verdadero es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Entonces vemos que el resultado final tenemos 3 valores falsos y un valor verdadero. Entonces tenemos algunos valores falsos, algunos valores verdaderos. Por lo tanto, es una contingencia. Bien, otra cosita que vamos a ver y que les va a servir a ustedes para operar más adelante y para también trabajar con condiciones y con condiciones compuestas, que es lo que vamos a ver, para lo que vamos a usar nosotros la lógica, las operaciones lógicas, perdón, son las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan, que la vamos a enunciar de esta manera, es la primera ley de De Morgan. Si ustedes miran esta simbolización, es la negación de una operación de disyunción entre P y Q. Es equivalente, ¿sí? Entonces la negación de la disyunción es equivalente a la negación, o sea, a la conjunción de las negaciones. Entonces volvemos a repetir. La negación de la disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. ¿Qué hacemos? Aplicamos distributiva, digamos, de la negación. ¿Sí? Sacamos el paréntesis, negamos P, negamos Q, y el símbolo, o sea, la operación de disyunción se cambia a una operación de conjunción. En la segunda ley de De Morgan es la negación de la conjunción. La negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones. Lo mismo. Se distribuye la negación, se saca el paréntesis y decimos no P, no Q, y la operación de conjunción pasa a ser una disyunción. ¿Sí? Bien, estas son las leyes de De Morgan. Aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo donde aplicamos la ley de De Morgan, donde decimos hay vida en la Luna, hay vida en Marte. P es hay vida en la Luna, Q es hay vida en Marte. Si aplicamos la ley de De Morgan vamos a simbolizar, ¿sí? Decimos no P o Q, sería la negación de la
disyunción, la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Entonces, la frase lógicamente equivalente sería: no hay vida, o sea, sería no P y no Q, y sería no hay vida en la Luna y no hay vida en Marte, ¿sí? Lo que nosotros diríamos comúnmente: no hay vida en la Luna ni en Marte. Bien, avanzamos. ¿Cuántas filas tendrá una tabla para 4 proposiciones atómicas? ¿Y de qué variable depende el número de filas? Bien, hasta ahora nosotros teníamos que si teníamos a P solo, hicimos una tabla con 2 filas. Si teníamos a P y Q, hicimos una tabla con 4 filas, ¿sí? Bien, fíjese que esto es igual a 2 a la 1. Esto es igual a 2 a la 2. O sea que acá teníamos, cuando teníamos P solo, teníamos 2. Cuando teníamos P y Q, ¿sí?, teníamos 4, ¿sí? 2 a la 2. Entonces, este numerito que está acá depende, ¿sí? Depende, es el número de qué. Si yo tuviera P, Q y R, sería 8, que es 2 a la 3. Entonces, si tengo P, es 1. Si tengo P y Q, son 2. Si tengo P, Q y R, son 3. Entonces, este numerito sería el número de filas que voy a tener en la tabla, es 2 a la n, donde este número n, ¿sí?, es la cantidad de proposiciones atómicas que yo tengo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. Entonces, 2 a la 4 es 16, por lo tanto, ¿cuántas filas tendrá la tabla para una proposición molecular que tiene 4 proposiciones atómicas? 16 filas, ¿sí? El número depende de qué variable, de n. Esa variable n es la cantidad de proposiciones atómicas que tiene la proposición molecular. ¿Se entiende? Bien, seguimos avanzando entonces. ¿Cómo armamos esa tabla de verdad para obtener el valor de verdad de una proposición molecular? Bueno, tenemos que ver cuántas, por ejemplo, tengo esta proposición molecular que es P, O, Q y no R, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones atómicas tengo? Tengo P, tengo Q y tengo R, ¿sí? Entonces, tengo 3 proposiciones moleculares. 2 a la 3, vuelvo otra vez para ver cuántas filas voy a tener. Voy a tener 2 a la 3, son 8 filas. Entonces voy a tener que tener una tabla de 8 filas y de una columna para cada elemento de la proposición. Bien, vamos a ver esto y decimos, esa misma proposición tenemos una columna para cada proposición atómica y una para cada
conector lógico u operador lógico. Entonces, y tengo 8 filas. Bien, ahora lo que tengo que hacer es por cada proposición molecular, atómica, por cada proposición atómica, tengo que repartir los valores de verdad. Esos valores de verdad tengo que ponerlos en esos valores de verdad. Yo tengo que distribuirlos de tal manera para producir todas las combinaciones posibles entre las tres proposiciones atómicas y que no se repitan. Entonces, puedo ponerlo de manera aleatoria, pero tengo una forma de hacerlo para asegurarme de que no se repitan las combinaciones, ¿sí? Y es la siguiente. En la primera voy a ir poniendo alternado verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así hasta completar las 8 celdas. Para la segunda, cada instancia de un verdadero o falso repito un valor o verdadero o falso. Entonces empiezo con verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahora, por cada instancia de verdadero o falso, para R voy a poner 4 verdaderos aquí y ahora valor falso, 4 falsos. Bien, ya tenemos los valores de verdad de las proposiciones atómicas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es operar para obtener el valor final. Tenemos que analizar con qué voy a empezar primero, ¿sí? ¿Cuál voy a empezar primero? ¿Qué operación? Bueno, según la jerarquía de los operadores lógicos, empiezo. Primero, bueno, los paréntesis, si hubiera paréntesis, las operaciones en paréntesis, pero no hay en este caso. Entonces, luego tengo que primero se hacen las negaciones, después se resuelven las conjunciones y por último la disyunción. Entonces, empiezo por la negación, ¿sí? Niego los valores de R, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 ¿sí? Bien, y ahora tengo que hacer la conjunción. ¿Entre qué valores voy a hacer la conjunción? Voy a usar la columna de la negación y los valores de Q. Entonces voy a decir verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Falso y falso es falso. Falso y falso es verdadero. Verdadero y verdadero, cuando ambas son verdaderas, la conjunción es verdadera. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y verdadero es falso. Falso y verdadero es falso. Bien, ahora entonces hay que hacer la disyunción, pero ¿entre qué valores? Entre P, ¿sí? Los valores de P y lo que me resultó de la conjunción, o sea, con estos valores, ¿sí? Bien, entonces voy a decir verdadero y o falso es verdadero. Falso o falso es falso. Verdadero o falso es falso. Verdadero o falso es verdadero. Verdadero o falso es falso. O falso es falso. Verdadero o verdadero es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero y falso o falso es falso. Bien, entonces, este es el resultado final de esta tabla de verdad correspondiente a esta proposición molecular, ¿sí? Y como observamos,
tenemos 3 valores falsos y 5 valores verdaderos. O sea, tenemos algunos falsos y algunos verdaderos. Por lo tanto, esto lo podemos clasificar como una contingencia. Bien. Hasta aquí llegó la clase de hoy, pero tenemos, como siempre, una propuesta para que ustedes la resuelvan de forma individual, consulten en el foro de la clase, ¿sí? Y recuerden que cuando ustedes consultan en el foro de la clase o proponen o aportan una solución, todos los demás compañeros lo pueden ver. Entonces, entre todos pueden armar la solución de un problema, ¿sí? En este caso, tienen 2 proposiciones moleculares, ¿sí? Y se pregunta si esas proposiciones son equivalentes. ¿Cuándo las proposiciones son equivalentes? Cuando tienen valores de verdad iguales, o sea, cuando tienen la misma cantidad de valores verdaderos y de valores falsos. Entonces esas proposiciones van a ser equivalentes. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder obtener esta respuesta? Y tienen que armar las tablas de verdad de ambas proposiciones para saber cuál es su resultado final, ¿sí? Bien, espero que tengan éxito y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.